el objeto que está en reposo permanece en reposo si lo acciona con una fuerza, o igualmente un objeto que está en velocidad, si algo trata de frenarlo, el objeto va a tratar de continuar con la misma trayectoria. La tercera ley de Newton, que dice que a toda fuerza, que si un cuerpo actúa con una fuerza, el otro cuerpo va a actuar con una fuerza igual, pero en sentido contrario. Y la última ley de Newton, la segunda ley de Newton dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Muy bien. Sí, esa es, digamos, como el resumen de este momento. Hemos mirado las tres leyes de Newton conceptualmente, ¿cierto? Entonces, cómo Newton estableció sus leyes de manera conceptual, es decir, no es tan difícil de entender en realidad. Una vez tengamos claro eso, debo decir entonces lo siguiente, que yo la fuerza la puedo definir entonces como una cantidad vectorial, por eso tiene esta rayita acá encima, y se debe trabajar como una cantidad vectorial, es decir, una cantidad vectorial que tiene magnitud, dirección y sentido. Es la misma dirección que la aceleración. Eso lo debo entender como una fuerza, ¿ok? Esa fuerza, entonces, también la puedo entender por favor, cierren los micrófonos. ¿Listo? Bien, entonces esa fuerza también la puedo entender como la fuerza neta, es decir, en un sistema se pueden aplicar muchísimas fuerzas, pero la suma de todas las fuerzas es lo que se le llama la fuerza neta. ¿Ok? Bien, en ese orden de ideas, entonces, nosotros podemos decir que la segunda ley de Newton lo que me hace es una definición de fuerza. Y conceptualmente, la fuerza yo la podría entender como cualquier acción o influencia que modifica el estado de reposo o de movimiento de un objeto. A eso se le entiende como fuerza, conceptualmente. Es cualquier acción o influencia que modifica el estado de reposo, algo que está quieto. Si yo le aplico una fuerza, pues empieza a mover. Pero también es una acción o influencia que modifica el estado de movimiento de un objeto. Es decir, algo que está en movimiento, si yo le aplico una fuerza, pues tiendo a frenarlo o acelerarlo más. Depende cómo yo lo... ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos? Sí, ¿no? ¿Claro? Bien. Dice Rosero pide que apaguen los micrófonos, por favor. Yo estoy en las mismas. Apaguen esos micrófonos. Ok. Seguimos. Entonces, si eso es cierto, entonces nosotros lo que debemos entender es en qué se mide la fuerza. La fuerza se debe medir en unidades de masa multiplicadas por unidades de aceleración. Es decir, que la fuerza se mide en kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Y a un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado es lo que se le llama un newton. O sea, la fuerza... ¿Puede repetir las unidades de medida, por favor? En kilogramo... Sobre... No, Sí. por metro sobre segundo al cuadrado. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. ¿Eso por qué? Pues porque la masa se mide en kilogramos y la aceleración es metro sobre segundo al cuadrado. Ahora, en el sistema internacional de medida, a un kilogramo por un metro sobre segundo al cuadrado es lo que se le conoce como un newton. O sea que la fuerza en el MKS se mide en newtons. ¿Ok? Bien. En ese orden de ideas,
nosotros podemos decir que si eso es cierto, que la fuerza se mide en kilogramos por metro sobre segundo, o sea, newton, nosotros podemos imaginarnos, digamos, cuáles son los tipos y clases de fuerzas que tenemos. ¿Sí? Entonces, los tipos y clases de fuerzas que tenemos son, primero, las clases de fuerzas. ¿Están mirando la pantalla compartida? Hable Sí. uno cualquiera. Sí, ¿Sí? Ok. sí, sí. Entonces, las clases de fuerzas que tenemos son fuerzas concurrentes y fuerzas coplanarias o coplanares. ¿Qué se entiende por fuerzas concurrentes? Las fuerzas concurrentes son todas aquellas que se aplican en un solo punto. Por ejemplo, cuando se va un carro y varias personas empujan ese carro, pues todas las personas empujan del mismo lado. O sea, todos ellos están haciendo fuerzas concurrentes. ¿Ok? Y esas fuerzas tienen la particularidad de que se las puede sumar algebraicamente. Es decir, si una persona está haciendo una fuerza de 10 newtons, más otra persona que está haciendo una fuerza de 20 newtons, pues el carro sentirá una fuerza de 30 newtons. ¿Por qué? Porque están aplicadas en el mismo punto. Todas esas fuerzas se las puede sumar normalmente. En cambio, las fuerzas coplanares son aquellas que están aplicadas en diferentes puntos. ¿Cierto? Son aquellas que están aplicadas en diferentes puntos, pero, ojo con lo que les voy a decir, en el mismo plano. A esas se les llama fuerzas coplanares. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que les coloco del libro sobre una mesa. Entonces, en ese ejemplo hay una fuerza que es hacia arriba, que es la normal, y otra fuerza que es hacia abajo, que es el peso. Sin embargo, esas dos fuerzas se podría decir, podrían estar aplicadas en diferente punto, pero en el mismo plano. Esas se les llama fuerzas coplanares. ¿Y cuál es la diferencia de las anteriores? Que las anteriores yo las puedo sumar como si fueran escalares. En cambio, las fuerzas coplanares, no se olviden que tienen que tener la magnitud vectorial. En realidad, nosotros en ingeniería civil, en física por lo general, se trabaja con este tipo de fuerzas. Se las trabaja como vectores, porque son fuerzas coplanares. ¿Ok? Bien, esas son las clases de fuerzas. Ahora miremos los tipos de fuerzas. Hay dos tipos de fuerzas. ¿Cuáles son? Las fuerzas por contacto entre cuerpos y las fuerzas que operan a distancia. Así, profe, ¿cuál es la diferencia? Por ejemplo, fuerzas por contacto entre cuerpos. Una que es obvia, la fuerza de fricción. Para que usted sienta la fuerza de fricción, pues tiene que existir un contacto entre la superficie y lo que usted, digamos, va a friccionar sobre la superficie. ¿Cierto? Esa es una fuerza por contacto. Y hay otras fuerzas que operan a distancia. Por ejemplo, ¿cuál? A ver, la fuerza magnética, la de un imán. Esa usted puede alar cosas sin necesidad de pegar el imán sobre, por ejemplo, limaduras de hierro. Usted las puede mover sin necesidad que haya un contacto físico entre ellos. Entonces, hay una diferencia muy marcada entre fuerzas por contacto y fuerzas a distancia. Por ahora, o por hoy, en realidad, solo vamos a mirar fuerzas por contacto. En una próxima clase vamos a hablar sobre fuerzas a distancia. Entonces, fuerzas por contacto como cuáles? Como el peso es una fuerza por contacto, como la fuerza normal es una fuerza por contacto, como la tensión en las cuerdas es una fuerza por contacto, o como la fuerza de rozamiento o de fricción también se llama. Es una fuerza por contacto. Entonces, empecemos hablando de cada una de ellas. Por ejemplo, el peso. El peso de esta manzanita que tengo aquí, ¿cierto?
siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra este peso. Siempre va a apuntar hacia el centro de la Tierra. ¿Cierto? Y se lo define como el producto de, según la segunda ley de Newton, de una masa por una aceleración. ¿Cuál es la diferencia? Que aquí la aceleración o lo que hace que esto caiga se llama aceleración gravitacional o la gravedad simplemente. Por eso a esta fuerza peso en muchos libros lo llaman fuerza de gravedad, ¿cierto? Cerca de la superficie terrestre. Pero en realidad nosotros la conocemos como peso, que en la mayoría de textos siempre la colocan como W a este peso. W igual a mg. ¿Cierto? Una cosa que yo coloqué aquí, que hay que saber diferenciar, es que el peso es diferente a la masa. La masa que tiene un cuerpo es muy diferente al peso, porque la masa solo sería esta partecita de aquí, la parte escalar. En cambio, el peso es el producto de la masa multiplicado por la gravedad. Por eso hay ejemplos clásicos como, por decir algo, ejemplos clásicos como que en la luna usted pesaría menos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la gravedad en la luna es un sexto que la gravedad en la Tierra. Entonces, la masa suya sigue siendo la misma, pero lo que cambia es la gravedad. Esa es la fuerza peso que siempre tenemos que tenerla en cuenta. Es muy importante. Aquí lo tengo muy, digamos, muy didáctico con una manzanita, pero ustedes en ingeniería civil es bastante importante porque ustedes van a tener que calcular cargas, por ejemplo. La carga de un camión sobre un puente, por decir algo. Es lo que ustedes, la carga la van a entender como el peso del camión, ¿sí? Y es bastante importante para el cálculo de sus estructuras. Bien, esa es una de las fuerzas por contacto. Por contacto. La siguiente fuerza, y tal vez es la más importante, es la fuerza normal, ¿cierto? La fuerza normal que ejerce la superficie. Bueno, pero ¿cuál superficie? Por ejemplo, si sigo hablando de la misma manzanita, entonces, sobre mi mano, que está esta manzana, existe la fuerza gravitacional o la fuerza peso. Esta de la manzana se la ejerce a la mano, el peso. Pero la mano, como superficie, ejerce una fuerza de reacción, ¿cierto? Y esa fuerza de reacción, obedeciendo a la tercera ley de Newton, esa fuerza de reacción es la fuerza normal, que en este caso, cuando la superficie es una superficie horizontal, entonces simplemente yo digo que la fuerza normal es contraria al peso. Como por ejemplo esta pantalla que está sobre esta mesa, aquí yo puedo decir, aquí está la fuerza peso y aquí está la fuerza normal. La fuerza normal en una superficie horizontal simplemente es contraria al peso. Es sencillo de entender. Sin embargo, cuando yo ya tengo una superficie como esta, un plano inclinado aquí, ¿cierto? Entonces, aquí ya no es tan cierto que la normal es contraria al peso. ¿Por qué? Porque la normal tiene que tener una condición necesaria y suficiente, se llama, que siempre debe ser perpendicular a la superficie. ¿Qué significa perpendicular a la superficie? Significa que este ángulo de aquí debe ser de ¿cuánto? Siempre de 90 grados. Eso significa que sea perpendicular a la superficie. ¿Ok? Por tanto, miren, si eso es cierto, entonces yo dibujaría mi fuerza normal aquí, pero el peso siempre debe apuntar hacia el centro de la Tierra, porque la gravedad apunta hacia el centro de la Tierra. Entonces, si el peso apunta hacia el centro de la Tierra y la normal debe quedar perpendicular a la superficie, entonces en este caso yo ya no puedo decir que el peso simplemente es contrario a la normal o la normal simplemente es contrario al peso, porque aquí ya me quedan componentes de este peso. Así, profe.
Es sencillo de entender. Si yo estos vectores los saco en un plano cartesiano, que en física se llama diagrama de cuerpo libre, entonces lo voy a hacer aquí, miren, bien facilito. Saco mi plano cartesiano aquí, ¿cierto? Saco mi plano cartesiano aquí y digo, a la normal la voy a hacer coincidir con el eje Y. Ah, fácil. Hago coincidir aquí un vector que se llama el vector normal. ¿Cierto? Vector normal. Bueno, eso está mal dibujado porque solo necesitaría una flecha en un sentido. Bien, entonces... Entonces voy a dibujar la normal en un solo sentido, es decir, digamos, esta va a ser mi normal. Ok, aquí va a quedar dibujada mi normal. Ahí. Pero bueno. Y mi vector peso va a quedar dibujado aquí. Este va a ser mi vector peso. ¿Cierto? Entonces, esta es la normal. Y este es el vector peso. W llamamos. ¿Ok? En ese orden de ideas, os lo dibujé así, es con el fin de que me coincida la normal con el eje Y. Una vez tenga claro eso, entonces me doy cuenta que el peso, por ser un vector, tiene componentes. Tiene componente en el eje X y aquí, y tiene componente en el eje Y, aquí o aquí. Ya vectorialmente ustedes saben que esas componentes se las pueden expresar en función de senos y cosenos. Entonces, si yo imagino, por ejemplo, si yo imagino que yo tengo un ángulo, por decir algo aquí, si yo tengo un ángulo teta aquí, ¿cierto? Si yo tengo un ángulo teta en este punto, ese ángulo teta ¿dónde va a quedar dibujado? ¿Entre el eje X y el vector o entre el eje Y y el vector? ¿Quién me abre el micrófono? El eje X y el vector. A ver, háblame duro. Creería yo. Entre el eje X y el vector, creería. Entre el eje X y el vector. Ojo que teta está aquí, ¿no? ¿Cierto? Teta está aquí. Ese es teta. ¿Cierto? Entonces, miren, no es tan difícil en realidad. Si yo me doy cuenta entre el vector peso y el plano cartesiano, puedo formar un triángulo rectángulo, ¿sí o no? Entonces, si esto es teta, pongámosle un valor. Por ejemplo, si esto es 30 grados, entonces, ¿este ángulo de aquí es 30 grados también? No, porque tiene que cumplir la función de que los ángulos internos deben ser 180 grados. Este por defecto es 90. Si este vale 30, 90 más 30 serían 120. O sea que este ángulo de aquí debería valer 60 grados. Entre el eje y el vector debería valer 60 grados. O sea que si este vale 60 grados, ¿cuánto vale este de acá interno? Valdría 30 grados. O sea, sería el mismo teta. ¿Qué quiero decir con eso? Lo que quiero decir es que el ángulo teta que yo dibujo allá es este teta. Entre el eje y el vector. Entre el eje menos y el vector. Bueno, ¿y eso qué, profe? ¿Con eso qué hago? Con eso lo que logro es decir lo siguiente, muchachos. Miren, si esto es cierto, entonces el vector peso tiene componentes, tanto en el eje X como en el eje Y. La componente del eje X, ¿cuánto valdría? Entonces, por ejemplo,
wx, o la componente del vector x, sería igual a w, ¿cierto? A w por seno o por coseno de teta. Por Si seno. es en x está de aquí, si es en x está de aquí, Por seno. sería el cateto opuesto. Entonces tendría que ser por seno de teta. ¿Cierto? Ponémoslo así, seno de teta. Y la componente del vector w en el eje y sería igual a wy w por el coseno de teta. Así, Profe, cuéntame. o ahí pues para como siempre nos enseñaron que, o sea, para el eje X va coseno, dependiendo del ángulo, ahí se lo podría cambiar como W en X es igual a W coseno de, o sea, del, como usted le dio valor 30 aquí, sería, el valor de acá sería 70, ¿no? Sí, sí, o sea, por el otro ángulo, dices tú, por el complementario. Sí, se podría. Lo que pasa es que no me gusta que se acostumbren a eso, porque en realidad acá va a depender del problema y de dónde quede el ángulo. Es mejor que se acostumbren a decir, como esto es el cateto opuesto, entonces lo trabajo con seno. Y como esto es el cateto adyacente, entonces lo trabajo con coseno. Es mejor que lo trabajes así. ¿Ok? Vale, profe. ¿Listo? Bien, pero es, digamos, buena la aclaración. Ok, ahora, como yo me voy a imaginar que esto está quieto, entonces esto obedece a la primera ley de Newton. ¿Qué me dice la primera ley de Newton? Que la suma de fuerzas en X debe ser igual a 0. ¿Cierto? Entonces, ¿cuáles fuerzas estarían en X? ¿Qué fuerzas estarían en X? Pues solo estaría ¿cuál fuerza? Menos WX. ¿Sí o no? Menos WX. No hay más. Solo esta fuerza está en X. ¿Cierto? Y eso, Profe, yo tengo una pregunta. cuéntame. ¿No debe ser negativo W seno WX? ¿Cómo así? WX es igual a menos W seno de teta, porque va hacia la izquierda, ¿no? No, mira, no, bueno, sí, digamos, en realidad sí, pero la idea es la siguiente, que yo ahorita no le estoy dando el valor a WX, sino que yo lo estoy colocando como un todo. ¿Sí me entiendes? Como componente. Ah, ya. Y aquí está el menos, mira, menos WX. ¿Sí, no? Vale. Sí. Menos WX. Y como no hay más, digo, eso debe ser igual a 0. Esas son las fuerzas que están en X. No hay más. Es decir, que lo que me dice eso es que para que este bloque esté quieto, no debe haber ninguna fuerza en X. Eso es lo que me dice esta ecuación. Pero ahora miremos lo que me dice la sumatoria de fuerzas en Y. Entonces, la suma de fuerzas en Y también debe ser igual a 0. También debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que eso es 0. Está quieto, está en reposo. Pero ¿qué fuerzas están en Y? Está la normal, ¿sí, no? Está la normal, la puse así con una N minúscula, menos, y está la componente del peso en Y. Pero la componente del peso en Y es ¿qué? WY. WY. Y eso te dice que debe ser igual a 0. ¿Ok? ¿Eso qué significa? Eso significa entonces que la normal debe ser igual a WY. Porque como esto es 0, puedo pasar esto al otro lado a sumar. ¿Y eso qué significa? Significa entonces que la normal debe ser igual a W coseno de teta. Eso significaría en ese caso que la normal ya no es solo contraria al peso, sino que la normal en este caso es
la componente del peso en el eje Y. Eso es la normal, es la componente del peso en el eje. ¿Sí me entendieron hasta ahí o no? Por ejemplo, ¿dónde está? Alex Meneses. ¿Sí me entiendes hasta ahí? Alex. Profe. Profe. Sí, profe. ¿Me escucha? Alex, ¿sí me entendiste o no? Sí, profe. ¿Me escucha? Listo, bien. A ver, ¿quién más le pregunto? A Brittany, que se está peinando. ¿Sí me Sí, entiendes, profe, sí Brittany? le entendí. Sí, profe, sí le entendí. Bien, ok. Entonces vamos a hacer un ejercicio. Facilito y rapidito. Entonces, me van a demostrar, me van a demostrar cuánto vale la normal, pero si el plano está inclinado hacia el otro lado. ¿Cómo así? Por ejemplo, si yo tengo ahora no un plano inclinado hacia la derecha, como lo tenía ahora ratos, perdón, hacia la izquierda, como lo tenía ahora ratos, yo tengo un plano inclinado hacia la derecha, por ejemplo, algo así, podría ser, ¿cierto? Podría ser algo así. Plano inclinado así. Y aquí tengo el bloquecito. Por decir algo. Entonces, en este ejercicio demuestren cuánto vale la normal. ¿Cuánto vale la normal? ¿Será que vale lo mismo normal igual a W coseno de teta? Si yo sé que, por ejemplo, este ángulo de aquí también es teta. ¿Será que vale lo mismo o no? Entonces, para saber eso, ¿cuánto creen que se demora? ¿Unos 10 minutos? Responda alguien, por favor. Sí, profe, 10 minutos. 10 minutos. Entonces hagamos una cosa. Como esta ya se va a cancelar nuevamente, entonces salen, ojo con lo que les voy a poner. Salimos de la conversación, se coloca hacerlo en un cuaderno, en un papel, en su cuaderno, lo que sea, ¿cierto? Le toma una foto y lo tiene en digital. Y al que le diga que lo comparta, lo comparte. ¿Está bien? ¿Sí, no? Sí, profe. Listo. Entonces, en 10 minutos nos vemos otra vez. Profe, ¿puede volver a explicar una cosa aparte? ¿Para qué cosa? Lo de la foto, o sea, tomamos la foto y la mandamos al grupo. No. No la mandan. Simplemente que la tienen en su... O sea, toman una foto, entran a WhatsApp web, ¿cierto? La tienen ahí en su computador, o no se la envían a su computador. ¿Para qué? Para que la compartan como pantalla al que yo le diga. Sí les había explicado cómo compartir la pantalla, ¿no? Sí, profe. Eso. Entonces, pero para poderla compartir, pues necesitan tenerla en el computador. Por eso, lo que quiero es que lo hagan en su cuadernito y le tomen una foto y lo vayamos compartiendo al que le di. ¿Ok? Bien. Entonces, en 10 minuticos, 15 minutos nos volvemos a conectar. ¿Ok? Listo, profe, gracias. Del ejercicio hecho, ¿no? Ya nos vemos.